Buenas noches, Dios le bendiga. ¿Cuántos cenaron hoy ya? Levante su mano. Dios le bendiga en esta noche. Gloria a Dios. Pues para mí un gozo estar nuevamente con ustedes. No se sorprenda que yo también estoy sorprendido. Así es nuestro Dios. Es un Dios de sorpresas. Y qué bendición poder estar compartiendo con toda la familia de los pastores y con ustedes que nos reciben. Ahora sí reciban un saludo de toda la iglesia en Cuba, de mi familia. Ya los conocen por medio de las fotos y todos los testimonios que estuvimos dando. Y ojalá y que esta semana sea de grande bendición entre ustedes y nosotros aquí. Que Dios les bendiga. Gracias, Pastor Clides. Pues es un gozo siempre tenerlo con nosotros. Esta semana anterior estuvimos hablando acerca de la majestad de Dios. Recuerde que todo este año hemos estado hablando de fundamento, y el fundamento principal, cuando usted y yo hablamos de relación con Dios, inevitablemente siempre vamos a llegar al punto de la adoración. Es la adoración a Dios la que usted y yo debemos de estudiar para poder tener una correcta relación con el Señor. Majestad fue nuestro tema de la semana pasada y hoy quiero hablar acerca de la gracia en el drama de la adoración, porque tal como una obra de teatro, hay un diálogo entre Dios y el ser humano cuando estamos hablando de adoración. Dios bendice a sus hijos, pero hay como un diálogo, hay un intercambio de Dios con el hombre, del hombre con Dios, para que entonces pueda haber la bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Necesitamos entonces aprender a comunicarnos con el Señor. Cuando pienso en majestad, cuando usted piensa en majestad, yo pienso en el asombro que causa el pensar la sublime grandeza, la gracia indescriptible con palabras del Señor. Pensamos entonces que el Dios al que usted y yo servimos, el Dios al que usted y yo adoramos, es un Dios grande, todopoderoso y que merece respeto, que merece reverencia, que requiere solemnidad el poder estar con Él. Pero por otro lado encontramos en los salmos de David que también dice que podemos batir las manos, que podemos saltar, que podemos gozarnos en su presencia. ¿Cómo encontrar ese equilibrio entre lo solemne, pero también encontrar el gozo de estar en la presencia de Dios? No podemos irnos ni a un extremo ni a otro extremo, sino encontrar el equilibrio para poder adorar al Señor. Quise tomar el ejemplo del rey Uzías. El rey Uzías, cuando termina el reinado del rey Uzías, comienza la época de Isaías, el profeta, a predicar, a hablar de parte del Señor. Pero es importante mirar el trasfondo. El rey Uzías reinó a partir de los 16 años. Él empezó a reinar y reinó durante 52 años. Pero fíjese que dice Segunda de Crónicas 26:5, no es nuestro texto central, pero lo menciono porque dice que mientras Uzías buscaba al Señor, Dios le prosperaba. No tenía nada que ver la edad, porque tenía 16 años. Imagínense gobernar un país a los 16 años. Pero era Dios entonces el que le daba la sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Pero a medida que pasaba el tiempo, Uzías iba abandonando la ayuda de Dios. Eso ocurre muy constantemente. Cuando nosotros somos jóvenes en el Señor, le pedimos permiso a Dios para todo, hasta para ponernos una camisa. Señor, ¿te agradará esto que me ponga? Señor, ¿te agradará que vaya a tal lado? Pero conforme vamos creciendo en el Señor, ya no lo tomamos tanto en cuenta, cuando debiera ser al contrario. Pedirle autorización y estar delante de su presencia todo el tiempo. Pero Uzías, en términos generales, fue un buen rey, un rey que edificó fortalezas, que inventó grandes maquinarias de guerra, desarrolló la agricultura, cavó pozos, organizó un ejército muy poderoso. Dios lo apoyaba siempre. Además fue el primero en inventar esa onda del equipo SWAT. Él fue el primero que desarrolló un ejército de élite
entrenado, sobreentrenado por el resto, y además de tener siempre un corazón para Dios. Y todo iba bien con el rey Uzías, hasta que le digo, su corazón se ensoberbeció y entonces vino orgullo a su corazón. Y ahí fue donde terminó el asunto. Cuando usted y yo somos humildes delante de Dios y le damos nuestra adoración, porque ya quedamos que adoración no es cantarle únicamente, adoración es un estilo de vida que usted y yo tenemos, de obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando su corazón se llenó de orgullo y de soberbia, entonces vino la debacle. Eso dice el proverbio. Antes de la caída es la soberbia. Pero vaya conmigo allí, segundo de Crónicas 26, 16, ahí en la pantalla lo están poniendo. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Él no estaba autorizado, porque aunque era el rey, había un sistema de adoración del Antiguo Testamento que tenía que ver con el sacerdocio, y era el sumo sacerdote el que tenía que entrar al lugar santísimo para quemar el incienso, que era para usted y para nosotros el símbolo de adoración ahora en nuestro tiempo, un aroma de olor grato. Oración y adoración tiene que ver con el incienso. Pero este rey se metió al templo y finalmente usó un abuso de autoridad porque era el rey. Los sacerdotes corrieron a decirle, no hagas eso, es una locura, pero él todavía se les fue encima, y entonces lo que pudo haber sido un rey, símbolo del gran poder de Dios y de la gran bendición y de la gran prosperidad de Dios, se convirtió en un rey que fue un símbolo del juicio de Dios, porque en cuanto hizo eso, le cayó lepra, y entonces se convirtió en un rey leproso que ya no se le pudo quitar nunca. Cuando ya no podía reinar, vino su hijo Jotam, y ese hijo era como el regente, era el que hacía las veces de reinado, pero todavía estaba Uzías. Es triste pensar en un hombre con tal potencial como Uzías, que por una locura, por falta de entendimiento de cómo tenía que adorar a Dios, perdiera precisamente toda la perspectiva de lo que Dios quería hacer con él y obviamente con Israel. Cuando muere el rey Uzías, Dios convoca inmediatamente en un acto de adoración tan tremendo, tan impactante, al profeta Isaías. Le hace un llamado a través de la adoración. Y aquí te estoy diciendo algo. Si tú quieres que Dios te revele sus planes, tienes que aprender a adorarlo. Si tú quieres que Dios te diga para dónde ir, tienes que adorarlo. Es generalmente en medio de la adoración cuando Dios sana, cuando Dios liberta, cuando Dios trae revelación, cuando Dios nos dice hacia dónde vamos. Si usted y yo no adoramos y no nos metemos a la adoración, entonces finalmente no podemos tener una visión clara. Isaías tuvo una visión clara, y es aquí donde comienza el drama. Por eso le llamé a esta predicación la gracia en el drama de la adoración. Es como si descorriéramos el velo en esta tarde y entonces nos posicionamos en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 9. Yo voy a leer el 1, usted el 2, y así nos vamos y nos encontramos hasta el 9. Igual nuestros amigos que nos escuchan a través de MTM Radio. ¿Ya lo tiene? En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. A ver otra vez, 1, 2, 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra